Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral, solo por plataforma electoral. En esta emisión continuaremos con el desarrollo de las actividades de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento que tuviera lugar en el Tribunal Electoral. En esta oportunidad les presentamos la primera parte de la mesa redonda denominada Gobierno Abierto hacia un nuevo paradigma de la gestión pública. Les daremos a conocer a los integrantes de esta mesa, que contó con la presencia del magistrado Salvador Nava Gomar del Tribunal Electoral, Guillermo Ruiz de Teresa, director de Participación Ciudadana de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, Alejandro González Arreola, copresidente de Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, Lina Ornelas Núñez, jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para México, América Central y el Caribe, y como moderador, Agustín Millán Gómez, coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral. Acompáñenos al inicio de esta mesa redonda. Comenzamos. Damas y caballeros, continuamos con los trabajos de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. Y continuamos con la mesa redonda, Gobierno Abierto hacia un nuevo paradigma de la gestión pública. Presento con mucho gusto, es un honor y un placer presentar en esta mesa al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar. Con el mismo agrado presento a todas y a todos ustedes al director de Participación Ciudadana de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, Guillermo Ruiz de Teresa. Agradecemos la presencia del director general de GESOC y copresidente de Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, Alejandro González Arreola. Agradecemos de igual manera la distinguida presencia de la jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para México, América Central y el Caribe de Google, Lina Ornelas Núñez. Para moderar esta mesa, presento a todas y a todos ustedes al coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Agustín Millán Gómez. Señor coordinador, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todos los panelistas en esta mesa redonda de Gobierno Abierto hacia un nuevo paradigma de la gestión pública. Vamos, si no tienen inconveniente los panelistas, a dar una primera ronda de 10 minutos a cada uno de ustedes, y posteriormente tendríamos una segunda ronda para arribar a conclusiones de 5 minutos para cada uno. Por razones de tiempo, creo que es conveniente que obviemos las semblanzas curriculares, simplemente ya las referencias específicas de nombres y cargos están referidas también de manera muy puntual por nuestra maestra de ceremonias, Lucy Farías, y si no hay inconveniente procederíamos a iniciar con este panel. Primero cedería el uso de la palabra a Guillermo Ruiz de Teresa, director de Participación Ciudadana de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. Adelante, Guillermo, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias al tribunal por esta distinguida invitación. Agradecer a todos mis compañeros del panel y
digo yo, haré una breve introducción al tema y cómo el tema lo estamos abordando desde México, no nada más desde el Gobierno de la República, sino desde los diferentes frentes que coordinan los esfuerzos de gobierno abierto hoy en el nivel federal. No sé si está la presentación o me voy directo. ¿No está? ¿Hay presentación? No hay presentación. Ok. ¿La entregaste? Sí, la acaban de entregar hoy. No, pero si quieres te esperamos y que… Ahí está, ahí estamos. Sigue la siguiente lámina. Perfecto. Gracias. Bueno, como seguramente han escuchado por ahí, México recibió la presidencia de la Alianza por el Gobierno Abierto en septiembre del año pasado. Me gustaría un poco explicar qué significa esto, que luego también se presta muchísimas confusiones, y cómo nos está ayudando a generar un nuevo entendimiento de la relación sociedad y gobierno en el ejercicio del servicio público. Entonces, como digamos, la Alianza por el Gobierno Abierto es una alianza… ¿Dónde le? Es una alianza que parte de principios conceptuales, digamos, de los principios rectores del gobierno abierto, que son la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la construcción de integridad, con la tecnología y la innovación como, digamos, detonadores de este cambio, pero con objetivos muy claros, o sea, objetivos hacia una democracia efectiva, hacia mayor inclusión, hacia mayor bienestar social, hacia construir mayor confianza. O sea, creo que una de las cosas más importantes de por qué el gobierno abierto es llevar los principios hacia impactar y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no simplemente los principios por sí mismos. En ese sentido, pues, digamos, las tecnologías de información y comunicación y los procesos de innovación nos dan la oportunidad de exigir más de nuestros gobiernos, de demandar mayor transparencia, mucho mayor rendición de cuentas, de ser ciudadanos mucho más activos, pero por lo tanto también ser ciudadanos mucho más responsables, ¿no? Y co-crear, coparticipar, coproducir nuevas políticas públicas, nuevos programas y proyectos a partir de una nueva manera de relacionarnos entre sociedad y gobierno. En ese sentido, en México se estableció un mecanismo de gobernanza para para todos los ejercicios de gobierno abierto, que la idea es que refleja este mismo nuevo entendimiento, ¿no? En ese sentido, nosotros le llamamos el Secretariado Técnico Tripartita, surge hace 2 años, y hoy está compuesto por el IFAI, un órgano autónomo, el Gobierno de la República, en este caso representado por la Estrategia Digital Nacional, y 8 organizaciones de la sociedad civil con una digamos, coordinación o representación rotativa que este año corre a cargo de SIDAC y Artículo 19. A ver, esto está como acrobacia. Si quieres nos vas diciendo en todo caso y nos vamos cambiando. Mejoraremos nuestra tecnología para hacer un tribunal abierto. Bueno, el Secretariado Técnico lo que busca la Alianza tiene 65 países, México fue uno de los 8 países fundadores, y el compromiso de ser un país miembro de esta alianza el compromiso mínimo es generar un plan de acción. ¿Qué significa un plan de acción? Es coincidir en un proyecto en común entre sociedad o sociedad civil representada, sociedad civil organizada y el gobierno en un plan de acción muy concreto con programas, con entregables muy específicos. El primer plan de acción en México se hizo en 2011, fue un plan de acción de una vía, o sea, el gobierno lo hizo, lo publicó. Después se retomó a un grupo de sociedad civil interesado en empujar este tema y se desarrolló lo que se conoció en ese entonces como el Plan de Acción Ampliado, donde ya, digamos, respondía directamente a las demandas de la sociedad civil, creo que tengo entendido 46 compromisos, y a partir de ese aprendizaje
y entonces la consolidación de esto que yo llamaba el secretariado técnico tripartita, se busca un nuevo ejercicio en el desarrollo del Plan de Acción 2013-2015, que es el que les voy a platicar un poquito más a detalle. Entonces, ¿qué es esto? México se compromete en 2 años a una serie de proyectos que surgen de un proceso participativo. No se trata de proyectos que el gobierno cree que son importantes o que solamente la sociedad civil cree que son importantes, sino se trata de un proceso colaborativo donde se define una ruta crítica y prioridades muy concretas. En este caso se trata de 26 compromisos que surgieron de 9 mesas temáticas, más de 200 participantes. 17 compromisos surgen de ese proceso en particular y 9 sí son compromisos proactivos de gobierno. También esta diversidad o esta heterogeneidad dentro del propio plan de acción nos ha enseñado mucho sobre qué significa que una organización de la sociedad civil acompañe un compromiso, cómo se logra mayor impacto, cómo se logra que sea más efectivo. Entonces, creo que este plan de acción ha sido de muchísimo aprendizaje. En general se concentra en 5 grandes rubros: gobierno centrado en el ciudadano, presupuesto abierto y participativo, datos para el desarrollo, participación ciudadana y gobernanza de recursos naturales. Igual les voy a compartir algunos de los compromisos como para que se vayan dando una idea de qué significan estos compromisos, de qué tipo son, porque también muchas veces confundimos gobierno abierto con acceso a la información o solamente con datos abiertos. Entonces creo que vale la pena ver un poco, que no quiere decir que sea perfecto nuestro plan, porque también los diferentes actores que participan en el plan pues tienen diferentes entendimientos de lo que debe ser o no un gobierno abierto. Entonces hacia allá vamos y vamos aprendiendo. Este es el 3er año, bueno, ya el 4º año de que Gobierno Abierto tiene una presencia en México y un grupo de ciudadanos y funcionarios comprometidos. Entonces creo que ha sido un aprendizaje muy importante. Hicimos un tablero público, que también fue una parte del aprendizaje. ¿Qué significa un compromiso tanto para la organización de la sociedad civil que le da seguimiento, para el funcionario y para el propio ciudadano que se va a ver beneficiado de él? Muchas veces las expectativas digamos, el objetivo final no están claras. Entonces, por eso decidimos desdoblarlo en acciones concretas en las que cualquier ciudadano le pueda dar seguimiento en cualquier momento, con 3 sesiones de rendición de cuentas. De hecho, la segunda la tuvimos precisamente ayer en el IFAI. Que son sesiones abiertas donde los funcionarios y las organizaciones presentan sus avances, se les cuestionan, se retroalimentan, porque obviamente está en el interés de todos llegar a compromisos que sí tengan un impacto. Entonces, bueno, para darles más o menos un resumen, 17 de los 26 compromisos están relacionados con datos abiertos. Entonces, y eso yo creo que responde a que no existía una política de datos abiertos. Entonces todavía era muy importante a través de los diferentes sectores impulsar el acceso a la información de manera reutilizable, desagregada, oportuna. Entonces, bueno, uno de los compromisos en sí fue la política de datos abiertos. Ya el mes pasado se publicó finalmente un decreto que regula, digamos, el uso y la disposición de los datos abiertos por parte de la Administración Pública Federal. Además, en el proyecto y lo que parece será la ley de transparencia, tiene ya un componente muy importante de datos abiertos que recoge y una norma técnica en INEGI, y entre todas recogen ya las especificaciones técnicas que empiezan a normar este sector en México, que hasta hace unos meses pues, era muy pequeño. Otros compromisos tienen que ver más con servicios públicos, como por ejemplo la ventanilla única, que también es una evolución de un compromiso que hubo en el Plan de Acción primero, compromisos de seguimiento de gasto público, como el de gasto abierto, o de herramientas que utilizando la información del gobierno pudieran ser utilizadas al ciudadano, como el proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de hacer datos carreteros abiertos, una plataforma para tener mejor entendimiento de las becas, menos discrecionalidad, tratar de evitar el mal uso de este tipo de recursos. Retos, mejorar la forma en que el gobierno compra software, hacerlo abierto, darle mayor acceso a los emprendedores, a al gasto público, y programas, digamos, que tocan a los 3 niveles de gobierno, como es el FONDEN, el Fondo de Desastres, pues hacerlos mucho más transparentes, ¿no? Hay muchos fondos federalizados como que tienen historias de corrupción, de mal uso, de dispendio. Son fondos complejos porque se utilizan en situaciones de emergencia, pero pues, para eso son. Entonces, por lo tanto, hay que tener claridad y una mejor gestión y gobernanza de este tipo de proyectos, y por eso es tan importante el empezar a tener estas herramientas que le permitan a cualquier ciudadano ver en su localidad
desde que se aprobó una ayuda parcial inmediata, que es apoyo parcial inmediato, que es lo que sucede después de que entra un huracán, hasta que se construye el puente, ¿no? Con los reportes de la obra, el avance, en fin. Entonces, en general esos son los compromisos. También tenemos mucho aprendizaje y ahora ayer arrancamos el proceso del siguiente plan de acción. Y parte de lo que aprendimos, y me gustaría, si tienen tiempo, de que lo puedan checar en go.mx/participa, que empieza la consulta en línea del tercer plan de acción, pero lo que estamos aprendiendo también es que lo que ahorita les platiqué pues es un conjunto de proyectos, ¿no? Pero no necesariamente está claro cómo estos proyectos están realmente impactando o mejorando la vida de un ciudadano, ¿no? En ciertos casos podría ser más claro, pero en general la génesis de los compromisos no está ahí. Por eso les decía, algunos están muy enfocados a acceso a la información, otros. Entonces, parte de lo que estamos tratando de pensar en el secretariado en un nuevo marco conceptual de qué significa un compromiso, ¿no? Y nos estamos yendo más que hacia una herramienta, ¿no? Como el sistema de Fonden transparente, un objetivo de política pública, ¿no? Entonces, si lo que queremos lograr, por ejemplo, es que se garanticen los derechos humanos en toda la cadena de custodia, eso es el objetivo de política pública que queremos lograr. Ahora, ¿cómo gobierno abierto nos puede ayudar hacia ese objetivo de política pública? Y a partir de eso, desarrollar los compromisos. En ese es en el ejercicio que estamos ahorita inmersos. Lo que está en el sitio es el primer borrador de temáticas. Entonces, la idea es que cualquier ciudadano nos ayude a entender cuáles son las temáticas prioritarias, a partir de ahí desarrollar propuestas de objetivos de política pública en un proceso también participativo en línea, y después de eso ya desarrollar las mesas de trabajo con un grupo diverso, sociedad civil, academia, estudiantes, especialistas, en donde se desdoblen estos objetivos de política pública en compromisos muy concretos. Porque si no logramos, o sea, la verdad, nuestra preocupación dentro del secretariado técnico, no nada más como gobierno, es si no logramos, ya llevamos 3 años, ya el proyecto es importante, la mesa de diálogo es vital, pero si no logramos demostrar que genera bienestar en nuestros ciudadanos, no tiene sentido. Entonces, es muy importante que nos movamos hacia allá muy rápido. Y no existen tampoco grandes referencias de los otros 64 países en donde eso se ha hecho bien. O sea, creo que es en general, y digo igual y Alejandro me contradirá, pero creo que es un experimento en todos sentidos y México ha hecho cierta innovación en términos de proceso, con el secretariado técnico, con un tablero abierto. Ahora necesitamos innovar en términos de impacto. Y eso es a donde le estamos apostando en este siguiente bloque. Entonces, una gran parte de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando llegamos a esta presidencia es pues, ¿cómo estamos midiendo ese impacto desde el diseño del compromiso hasta su implementación? ¿Cómo logramos la profundización? Y por eso creo que es tan importante que estemos aquí sentados platicando, porque pues, nos pasa en todos los compromisos, ¿no? No, bueno, es que nuestro ámbito de acción es federal, entonces el impacto al ciudadano final es ¿no? ¿Cómo se ve un país en donde el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los 3 niveles de gobierno están haciendo estos ejercicios y coinciden y colaboran en objetivos ambiciosos de impacto a los ciudadanos? Y hacia allá, eso a donde quisiéramos ver a México, hay muchísimos avances. Hay ya una alianza por el Parlamento Abierto, donde hicieron ya un diagnóstico muy importante a la sociedad civil con gran aprendizaje. O sea, va a ser difícil para todos, pero creo que es muy importante. Hay ejercicios, hay organismos del Poder Judicial como donde estamos hoy que están interesados en entender y aprender cómo avanzar hacia allá. Hay muchos estados, 12 estados trabajando con el IFAI, hay 18 estados y municipios trabajando ya en políticas de datos abiertos. Entonces, empieza ya a verse esta profundización. Creo que es importante que que empujemos y documentemos y compartamos estas experiencias a nuestros colegas que también están aprendiendo el resto del mundo. Por eso creemos que es importantísima la cooperación internacional híbrida, porque esto no se trata de un gobierno enseñando al otro gobierno, sino todos los actores involucrados en ejercicios de gobierno abierto, aprendiendo y enseñándole a otros, y pues el nuevo plan de acción con compromisos como se los describí. Ya como último, nada más para cerrar, viene la cumbre global de gobierno abierto en octubre, finales de octubre, y o sea, mi invitación es que pues, hagamos todo lo que podamos de aquí a finales de octubre a poder llevar a la comunidad internacional ideas, experimentos, evidencias de cómo México, a pesar de todos nuestros limitantes, todas las problemáticas,
estamos tratando de aprender, de mejorar. Es difícil y lo vivimos todos los días, pero si no fuera difícil no sería importante lo que estamos haciendo. Entonces creo que los invito a todos a que de aquí a octubre avancemos en esta agenda, aprendamos, cuentan con nosotros para lo que sea necesario en ese sentido y lleguemos a octubre invitando a la comunidad internacional a tener una reflexión mucho más diversa, donde todos los poderes, donde todos los niveles de gobierno estén buscando nuevas rutas y nuevas alternativas hacia este concepto de co-creación y co-gobernanza. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias a Guillermo por esta espléndida referencia o marco de referencia que nos da, que distingue justamente el tema de gobierno abierto, nos lo caracteriza de que no es un tema de transparencia, va mucho más allá, no son temas de datos abiertos, se trata de pasar a que el dato se convierte en información, que la información se convierte en conocimiento y ésta se traduzca en utilidad social, colectiva e individual. Hay una reiteración también para que todos aquí podamos conocer la plataforma que han desarrollado en esta alianza de gobierno abierto que preside México, que es gov.mx/participa, es un portal abierto donde se requiere la colaboración de todos. Paso sin mayor preámbulo a dar el uso de la voz a nuestro amigo Alejandro González Arriola, director general de GESOC. Adelante, Alejandro, por favor. Muchísimas gracias, Agustín, y por supuesto agradecer al tribunal, que por cierto tiene ahorita algo de trabajo y además está también en la transición institucional, entonces tiene un doble reto por delante. Y mi participación la pondré en un contexto en el cual entiendo el tribunal está intentando iniciar procesos de gobierno abierto, e intentaré justo abonando en esa lógica y diferenciando también del mensaje, y complementando, y diferenciando y complementando el mensaje que ha hecho Guillermo, centrar la intervención en tres temas. Primero, ¿qué sí es y qué no es gobierno abierto? Porque es muy importante ese primer elemento. Segundo, el para qué del gobierno abierto. ¿Por qué es importante el gobierno abierto? Porque sí, porque el presidente Obama en Estados Unidos dijo y se nos ocurrió un día, porque las compañías tecnológicas nos quieren vender fierros. ¿Por qué es importante el gobierno abierto? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus límites? Y más importante después, ¿cuál es la diferencia entre eso y la alianza para el gobierno abierto, que no es lo mismo? Hay que distinguir la noción, hay una diferencia clara entre el gobierno abierto como noción y después la alianza para el gobierno abierto, que muy bien ha descrito Guillermo, y por eso le dedicaré poco tiempo hacia el final. Iniciaré justo con el primer elemento, ¿qué es y qué no es? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son los fundamentos del gobierno abierto? El gobierno abierto parte de un supuesto muy sencillo, que las organizaciones de sociedad civil conocemos desde hace mucho tiempo, pero que al gobierno le ha costado trabajo, varios decenios, poder entender. Y es un principio muy básico. Los problemas públicos son tan grandes, tan complejos, cada vez más complejos, que no existe un solo actor o un solo sector que tenga todos los conocimientos, todas las habilidades, todos los recursos, todas las capacidades para resolverlos. Es así de sencillo. Y bajo ese supuesto, esos recursos, esas capacidades y esos conocimientos no están de manera exclusiva en el gobierno. Están dispersos, y lo digo dispersos con toda deliberación, entre un conjunto de actores que trascienden al Estado o al gobierno, estoy con abogados aquí, que trascienden al gobierno. Y muchos de ellos se encuentran en la propia sociedad civil organizada, en ciudadanos no necesariamente organizados, y también en la empresa privada. Y que bajo los incentivos correctos, bajo las condiciones correctas y cuando los astros se alinean, eventualmente esos recursos pueden ser enfocados de manera y sinérgica para resolver grandes problemas públicos. Ese es el principio del gobierno abierto. Gobierno abierto, por lo tanto, no significa tener tecnología necesariamente, solamente. Gobierno abierto no significa nada más ser un país democrático donde las leyes aplican, no necesariamente. Gobierno abierto implica al menos 3 procesos facilitadores o habilitadores que eventualmente harían que estos procesos
de solución conjunta de problemas públicos a los cuales se refería Guillermo, que son muy importantes. Guillermo decía, mientras no entreguemos resultados a través de la alianza, pues esto no sirve, ¿no? No vamos a poder acreditar la relevancia del gobierno. Bueno, el gobierno abierto es un enfoque que permite resolver problemas públicos a partir del reconocimiento de este modelo de gobernanza que muchos lo han descrito ya desde hace tiempo. En Latinoamérica, Luis F. Aguilar probablemente es quien mejor lo ha conceptualizado. Más conocido, hemos pasado de una lógica de gobernación a una lógica de gobernanza, en donde obviamente estos recursos tienen que ser, el rol del Estado pasa a ser de un rol de control y de mando sobre la sociedad a un rol de catalizador y sinergizador de la acción colectiva, ¿no? Entonces son 3 principios los que tiene que haber. Esto no puede haber, primero, resolución conjunta de problemas públicos, primero, si no hay transparencia. Es decir, si los ciudadanos no contamos con información sobre el estado de las cosas en nuestro país. Y después sobre lo que está haciendo o está dejando de hacer el gobierno para resolverlas. Entonces la información se convierte en un elemento clave y por lo tanto la transparencia en un elemento habilitador, como ustedes lo saben, abogadas, abogados, un derecho humano, es un derecho ciudadano, y la ejecución de ese derecho, la realización de ese derecho empodera a las personas respecto al Estado, porque hay una gran asimetría, obviamente, de poderes entre los unos y los otros. Pero no solo, si yo tengo información pero no tengo canales de diálogo con el gobierno, que a eso le llamamos participación, canales de diálogo, de interacción, que en la década o en el siglo pasado se circunscribían a leyes y normas, pero que en el siglo XXI, con las tecnologías de información, y aquí empieza a haber otra lógica, estos procesos de diálogo y de interacción cambian. Y empezamos a tener gobiernos omnipresentes como ciudadanos omnipresentes en todo momento, justamente debatiendo, compartiendo información respecto de lo público. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito, más importante aún, es cómo transformamos esta información y estos espacios de interacción en lo que nosotros hemos llamado colaboración. Y que en la Alianza para el Gobierno Abierto le llamamos co-creación, co-gestión entre gobierno y sociedad civil. Es decir, no solo cómo trasladamos este empoderamiento ciudadano basado en información y en el uso de tecnologías de información, aunque no solo en tecnologías de información, para la detección conjunta y el diagnóstico conjunto de los problemas públicos, para la identificación conjunta de cuáles son esas alternativas más costo eficientes y legítimas para una comunidad política y, más importante aún, ¿qué tenemos que aportar nosotros como ciudadanos? ¿Qué tiene que aportar el gobierno? ¿Y qué tiene que aportar otras instancias como la empresa privada para poder resolverlo? Y ya se imaginarán que esto no es algo sencillo y que implica un cambio de paradigma, no solo para el gobierno, sino también para los ciudadanos, entendiendo a los ciudadanos como portadores de derechos capaces de influir sobre el futuro de nuestra comunidad política, que eso en un país con un pasado autoritario, ¿sí? Y con un gobierno que sobreabarcaba todo lo posible, ¿no? Y donde no había distinción entre partido y Estado, y menos gobierno, pues obviamente no es sencillo, ¿no? Pero también es muy complejo para el Estado y para el gobierno en particular entender que la lógica piramidal de organización funcional, muy weberiana, totalmente entendible, todavía más clásica en los tribunales, obviamente, con una jerarquía clarísimamente puesta, el gobierno abierto implica, y ahí viene el reto probablemente para ustedes, romper esa lógica de jerarquías para entender que la interacción y la co-creación no necesariamente pasa a partir de una lógica organizativa jerárquica funcional, de especialización funcional hasta el último detalle, que requiere de una interacción entre pares con ciudadanos y de poner por delante los principios de imaginación conjunta para detectar esos problemas y para detectar alternativas. Y es por eso que el gobierno abierto implica a muchos actores y a muchos elementos mucho más allá del gobierno. Y sin sociedad civil y sin ciudadanos no hay gobierno abierto. Y ese es el elemento quizás más revolucionario e interesante y quizás la aplicación más práctica de las teorías de gobernanza que obviamente perduraron e irrumpieron en la teoría política de finales de los 90s, y que han venido obviamente reforzándose desde hace mucho tiempo, pero que no tenían una aplicación práctica. Ahora bien, ¿qué es la Alianza para el Gobierno Abierto? Esto es muy importante decirlo. La Alianza para el Gobierno Abierto no es más y no es menos que una instancia, es una plataforma organizativa que lo que permite es abrir un espacio común en donde todos estos elementos se puedan poner en práctica, se desplieguen.
Así de sencillo. Estamos hablando, la alianza es una instancia organizativa, finalmente. Guillermo la acaba de escribir, ¿en qué consiste? Entonces yo nada más diría cuál es la teoría de cambio que está detrás de ahí. Porque si no entendemos la teoría de cambio, cuál es la lógica de la acción colectiva, pues mucho menos vamos a poder aprovecharla todos y los colegas del tribunal mucho menos. Es algo muy sencillo y lo describiré de manera muy práctica. Parte de un supuesto muy sencillo, pero creo que muy cierto. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, un programa con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.